Muy buena tarde, estimados jóvenes. ¿Listos para la clase? Buenas tardes, licenciada. Buena tarde, mucho gusto. ¿Qué tal, Edu Ramírez? No, perdón. Fíjese que vamos a trabajar la parte de los medios pacíficos de resolución de conflictos. Se llama MASC, así le dicen, ¿verdad? MASC. Medios alternos de solución de conflictos internacionales. Y para eso voy a acompañarles una presentación. Permítanme un momentito. Ahí estamos. Permítanme un segundito. Voy a abrirla antes. Ya viene el frito de diciembre, ¿verdad? Dice que ya en Estados Unidos está nevando. Empieza a nevar. Así es de que, bueno. Ahí lo tienen ustedes. Ahí pueden verlo. Se llama... Ya lo tienen en pantalla, jóvenes. Aún no sale, licenciada. Buenas tardes. No sale. No, entonces solo lo saqué para mí, sí. Ahorita. Esto es para que... Sí, ya se siente frío, licenciada. Ya se siente ¿Cómo? frío ahí. Ya se siente frío, le digo. Sí, ya. Ahorita vamos a compartir. ¿Pueden verlo ahora? Hoy sí. Ahí está. Mientras ingresan los demás, vamos a empezar a trabajar este tema. Este tema es bonito, pero es un poquito largo. Bueno, la verdad es de que nos queda el día de hoy, el de mañana. El lunes hay feriado, ya saben ustedes, no feriado, sino que hay permiso para faltar, para no recibir clase. Imagino que ya saben ustedes. Así es de que... Sí, muchas gracias, licenciada. Muy bien, gracias, Grisel. Ya veía que ninguno me contestaba, pero bueno, gracias, Grisel. Entonces tenemos los medios alternativos de solución de conflictos internacionales y estos están desde del Pacto de Bogotá. Es ahí en donde se dictan estos convenios. Y digamos que sus siglas se les dice MASC, se conocen así como MASC, como medios alternos de solución de conflictos. Y eso se aplica no solo a los conflictos internacionales entre estados, sino también a los conflictos también en tribunales, porque hay una sección de solución de conflictos así a nivel conciliatorio. Pero vamos a ver los que se refieren a nivel internacional. Esto, para que ustedes se ubiquen en su libro, está en la 8ª parte del libro del doctor Carlos Larios, para cualquiera de las dos ediciones, ¿verdad? Y dice 8ª parte, medios de solución de conflictos internacionales, del libro del doctor Carlos Larios Ochaite. Está a partir de la página 370. Entonces, vamos a iniciar a ver hasta dónde llegamos, porque sí creo que nos va a llevar un par de días esta parte. Y a pesar de que en la actualidad existe un cuerpo de derecho internacional que parece normar las relaciones entre los estados de manera bastante acertada, los conflictos entre los mismos son siempre una posibilidad, más aún con una realidad como lo muestra la situación cotidiana de la comunidad internacional. Y es cierto, porque siempre en Centroamérica, por ejemplo, han surgido conflictos, que Nicaragua se pelea con Costa Rica por el límite del río San Juan, que el canal de Panamá tiene problemas porque hay jurisdicción de otros lugares, que Honduras pelea la isla de, ¿cómo se llama? La isla de San Andrés, incluso las islas de Roatán, que Guatemala tiene conflictos con El Salvador o con Honduras, o que El Salvador y Honduras tienen conflictos. En fin, siempre han habido conflictos entre
entre naciones, especialmente en América Latina. Y no digamos lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania, ¿verdad? Que el conflicto de Ucrania y Rusia, que realmente creo que sí se aplicaron estos medios pacíficos de solución de conflictos, pero hace mucho tiempo. Y creo que al final, pues como que nadie creyó que podía estallar la guerra. Y entonces no se tomó en cuenta, pues, todo lo trabajado anteriormente. Entonces, digamos, en la antigüedad, en caso de conflicto, pues se acudía a la guerra. Lo primero que hacían era acudir a la guerra, no acudir a una conciliación. Eso se hace modernamente. Acudían a los medios violentos de manera inmediata, pues era una manera no solamente de hacer respetar sus derechos, sino también de reivindicar la dignidad y la soberanía nacionales. Pues sí, realmente la soberanía nacional no se consiguió dando regalitos, sino se consiguió a sangre y fuego, ¿verdad? Eso ha sido. En la actualidad, pues, las consecuencias desastrosas de las últimas 2 guerras y lo terrible de una posible tercera guerra mundial, pues ya ven ustedes que ahorita el conflicto entre Ucrania y Rusia ya nos está afectando bastante, pues porque también se involucra a Estados Unidos, y para Estados Unidos, pues en su economía, como así como puede haber una gran reactivación, puede que también tenga sus efectos negativos, inflacionarios o recesivos. Lo cierto es de que nosotros, los países que no somos desarrollados, pues nos vemos arrastrados en ese vaivén de los conflictos internacionales, de una manera más o menos intensa, ¿verdad? Y pues lo más difícil pues son la corrupción en los países, ¿verdad? Y eso no permite que un país pueda determinar bien su economía. En la actualidad, pues, tenemos que tener en cuenta todo eso. La controversia, pues, yo consideré que era necesario, pues, expresarlo ahí. Controversia, ¿qué es la controversia? En sentido general, pues, se entiende como un desacuerdo sobre una cuestión de derecho o de hecho, una oposición de puntos de vista legales o de interés entre las partes. Y surge cuando una parte presenta a otra una reclamación basada sobre una presunta violación de ley y ésta la rechaza. Así entonces, tenemos que los procedimientos de solución de conflictos se clasifican en procedimientos diplomáticos, pacíficos. Se dice diplomáticos porque se van por la vía pacífica precisamente. Y los procedimientos adjudicativos. Y los adjudicativos ya son de carácter jurídico o jurisdiccionales, ¿verdad? O judiciales, ya dentro de las cortes, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte de las Comunidades Europeas y otras. Y en cuanto a los procedimientos, pues dentro del marco de las instituciones internacionales, también se encuentran los medios coercitivos, que es, digamos, la primera parte son los medios diplomáticos o pacíficos. La segunda son los procesos adjudicativos. Y la tercera, pues, están los procedimientos coercitivos, como por ejemplo la represalia, el bloqueo, el boicot, que ya son otras cosas, ¿verdad? Y estos procedimientos, pues, se iniciaron desde antes de la Liga de las Naciones y desde antes de las Naciones Unidas, incluso y la creación del Consejo de Seguridad, porque verdaderamente era, digamos, esas represalias son muy antiguas, ¿verdad? Y también están las represalias propiamente, ¿verdad? Entonces tenemos que, para hacer más gráfico el asunto, por eso les estoy trayendo la presentación, ¿verdad? Entonces veamos los procedimientos diplomáticos. Y estos procedimientos diplomáticos, pues, en principio, todo medio
diplomático es pacífico, pero no todo, aun cuando no todo medio pacífico sea diplomático, es decir, que no se realiza a través de esa vía. Y es por eso que se le llama pacíficos o diplomáticos, ¿verdad? Y esos medios pues han adquirido carta de ciudadanía a través de diferentes convenciones, como la Convención para el Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales de La Haya en 1907. Imagínense ustedes, hace cuánto tiempo, ¿verdad? Sí, estamos aquí. La Carta de las Naciones Unidas en los artículos 33 a 38, la Carta de la Organización de Estados Americanos, artículos 23 a 26, los instrumentos, todos los instrumentos pues establecen medios pacíficos, pero los medios pacíficos por excelencia son estos que ustedes ven en esta filmina, ¿verdad? Que son la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. No sé si esto lo vieron antes en Derecho Internacional Público 1. Ustedes me dirán. Así lo vemos más rápido. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿No se acuerdan? Pues fuera bueno darles una repasadita así breve, licenciada. De repente nos ayuda a refrescar el dato. Sí, no, es que tienen sus especificidades. Por eso es de que hay que verlos a profundidad si no los han visto o pasar rápidamente, ¿verdad? Entonces, después de los procedimientos diplomáticos, pues están los adjudicativos, pero veamos los procedimientos diplomáticos antes que lo demás. Por ejemplo, está la negociación. ¿Y qué es la negociación? Pues es un acuerdo directo, ¿verdad? Cuando se trata de dos estados, pues hablamos de negociación directa y se lleva a cabo por medio de personas aptas de experiencia y con suficiente personalidad y personería. Sí, son personas expertas, ¿verdad? Un Winston Churchill o cómo se llamaba el secretario de Estado de Kennedy, Jones, o de Lyndon Johnson, ¿cómo se llamaba este señor? ¿No se recuerdan ustedes? No, porque Winston Churchill era el primer ministro de Inglaterra para... Sí, de Inglaterra, pero digamos su homólogo en Estados Unidos. Schlesinger, no, ¿cómo se llamaba él? Richard, bueno, no me acuerdo. Entonces, son personas de mucha experiencia en derecho internacional, ¿verdad? De eso se trata, que tienen suficiente personalidad y personería, experiencia que inspira respeto, ¿verdad? Y generalmente, pues, se da por la vía diplomática. Por ejemplo, un ministro de Estado, un jefe de Estado, un comisionado ad hoc nombrado para el efecto, ¿verdad? Y cuando se trata de varios estados, generalmente se convoca una conferencia cuando se va a hacer una negociación. Estamos hablando de la negociación. Lo cual pues equivale a entablar negociaciones cuando se cita a una negociación. Por ejemplo, cuando Estados Unidos ha convocado a los tres países del Triángulo del Norte, ¿verdad? Guatemala, Honduras y El Salvador. Y esto equivale a entablar negociaciones, y en la negociación siempre hay compromisos. Todos ganan algo y todos pierden algo. Y las negociaciones pueden ser por escrito o personales. Muchas veces este procedimiento de las negociaciones diplomáticas directas entre las partes interesadas es el recurso previo que los tratados sobre solución de conflictos establecen antes de recurrir a otros procedimientos. Sí, generalmente la negociación es la que por excelencia es la que se utiliza. Luego tenemos aquí los buenos oficios. Dice cuando las negociaciones por razones diferentes se estancan. Esa es la característica de los buenos oficios. Cuando quedan estancadas las negociaciones o bien se rompen, entonces se acude a este medio, a los buenos oficios. Si es prestado por un tercer estado o por un grupo de estados no partes en el conflicto, ya sea por propia iniciativa, motu propio, ¿verdad? O ya sea a petición de una de las partes.
no tiene como fin más que poner en contacto de nuevo a las partes. ¿Para qué? Para que reanuden las negociaciones, porque está en un impasse, ¿verdad? Así como están las negociaciones de la U, no hay negociaciones, está estancado el proceso, ¿verdad? Hay comunicaciones, pero solo digamos, del grupo que no es afín, ¿verdad? Estas autoridades y pues se han lanzado comunicaciones y para entablar negociaciones, pero no hay, ¿verdad? Entonces no hay contacto entre las partes para que reanuden las negociaciones. En realidad nunca hubo negociaciones, ¿verdad? Y en algunos casos los buenos oficios se interponen aún cuando no haya o no hubo negociaciones previas y pueden tener como objetivo evitar un conflicto o poner fin al mismo. Y su característica es la discreción. Sí, verdaderamente a nosotros, toda la comunidad universitaria, nos caería muy bien que hayan negociaciones, pláticas y que ya este conflicto se resuelva, ¿verdad? ¿No les parece a ustedes? Entonces, la mediación. Después de los buenos oficios, viene la mediación. Y esta se da cuando un tercer estado o grupo de estados que actúan coordinadamente e intervienen activamente en las negociaciones. La intervención tiene carácter de intermediación. O sea, los mediadores o el mediador pueden coadyuvar sugiriendo soluciones, compromisos dignos, y estas sugerencias pueden tener el carácter de confidenciales, aun cuando a veces se hacen públicas, con el ánimo de presionar y precipitar un arreglo. Sí, en el caso de los acuerdos de paz, por ejemplo, en Guatemala, hubo bastante presión de parte de la comunidad internacional y realmente por eso se llegó a las negociaciones. Igual pasó también con las FARC, pero esas negociaciones se rompen otra vez y continúa otra etapa histórica, ¿verdad? Entonces, la mediación tiene como característica esencial la confianza de ambas partes y la libertad de mediar o no. A veces la mediación puede alcanzar carácter obligatorio, pero solamente cuando ambas partes así lo han acordado. Sí, que se comprometen pues a aceptar la solución que ofrece la mediación, ¿verdad? O los países que van a hacer la mediación. Previo a que el mediador empiece a actuar y a sugerir medios positivos para solucionar el conflicto. O sea, ellos tienen que comprometerse antes de que surjan las sugerencias, las conclusiones o ¿verdad? Las soluciones. Y entonces, pues yo he tenido la idea de que el mediador no propone soluciones propiamente, pero como no son procesos sujetos a muchos protocolos, ¿verdad? Sino que lo que se busca es que se den libremente, porque generalmente en los medios alternativos de solución de conflictos, por ejemplo, a nivel interno, en los divorcios o en la cuestión de herencias, generalmente entonces lo que pasa es de que el mediador le dice a una parte, bueno, ¿qué es lo que usted plantea? ¿Qué es lo que usted quisiera en este caso que se hiciera? Entonces una de las partes expresa y dice cómo le gustaría que se actuara, ¿verdad? ¿Qué es lo que reclama? Y con qué estaría bien si se realiza. Y entonces lo que hace es de que va con la otra parte y le dice lo mismo. Le dice lo que esta primera persona le indicó, esta primera parte le indicó. Se lo dice y entonces la otra parte, pues expresa a la vez lo mismo, ¿verdad? Digamos, su sentir, sus objetivos, sus propósitos, qué es lo que aceptaría, qué no aceptaría y qué propone. Entonces, digamos, un poco así es el plan el papel del mediador, pero eso sería así en estos conflictos internos. Ahora, a nivel internacional, pues hay mucho más que hacer, ¿verdad? Y entonces, a veces la mediación sí se puede alcanzar carácter obligatorio, pero solamente cuando ambas partes así lo han acordado.
que acuerdan someterse a la solución que dicte el mediador, y previo a que el mediador comience a actuar y a sugerir medios positivos para solucionar el conflicto. Entonces, la mediación generalmente tiene lugar cuando existe disentimiento grave. O sea, cuando ya se llega a un momento en que ya no hay nada más que decir entre las partes. Notemos que en la época contemporánea, pues a veces se solicita la mediación, no de un estado o grupo de estados, sino la de una persona calificada por su capacidad, por su discreción, por su honradez y equilibrio personal, ¿verdad? Y entonces, además de la mediación, tenemos la investigación. Y la investigación, pues, es otro método introducido al derecho internacional público por la Convención de la Haya, adoptado por la Sociedad de Naciones, por la Organización de Naciones Unidas también, porque la Sociedad de Naciones existió antes de la ONU, ¿verdad? Y primero, por la sociedad es aceptada la investigación como medio de solución de conflictos. Al principio por la Convención de la Haya, luego por la Sociedad de Naciones y luego por la Organización de Naciones Unidas y también por la Organización de Estados Americanos. Además de otras organizaciones internacionales, ¿verdad? Y la investigación se refiere a investigar cuestiones de hecho. Voy a ver si está por aquí. Aquí tenemos la negociación. Seguimos con la negociación. Ahora, vamos a criticarlo después. Entonces, las partes de común acuerdo en la investigación otorgan a una comisión la facultad de esclarecer una divergencia proveniente de la diferente apreciación de una situación de hecho. Pues sí, porque se investigan los hechos, no el derecho, ¿verdad? Y la comisión investiga gozando de los privilegios e inmunidades diplomáticas. Al final rinde su informe por mayoría de votos. Dicho informe debe contener una exposición objetiva y desapasionada. Naturalmente que no se trata de un fallo, puesto que los investigadores no se pronuncian sobre responsabilidades. Por eso no se trata de una sentencia. Tienes una recomendación. Y a la comisión debe proporcionársele una idea de los hechos sujetos a investigación o sujetos del conflicto, ¿verdad? Se le debe dar la libertad necesaria para efectuar su trabajo. En su composición generalmente se nombran 5 personas, 2 por cada parte y la quinta escogida por los 4 anteriores. En algunos casos, como lo fue el caso de Nicaragua, durante el conflicto armado interno, se nombran 3 personas. Cada una de las partes puede nombrar consejeros, abogados y agentes para que las representen y traten de justificar sus puntos de vista. Esa es la investigación, en eso consiste. Y veamos el último, que es la conciliación. Apareció en 1919, imagínense ustedes desde cuándo. Y su naturaleza es que se entrega a una comisión mixta por acuerdo formal de las partes una divergencia de cualquier naturaleza que no haya podido solucionar por la vía diplomática ni por otros medios, para que esta comisión mixta, dentro de un tiempo prudente, 6 meses a 1 año, lleve a cabo un estudio imparcial y presente un informe con recomendaciones. Generalmente ese informe versa sobre conflictos de intereses, no sobre conflictos de derechos. Y durante este tiempo las partes se abstienen en tomar cualquier medida de fuerza o de otra naturaleza y tienen por objeto facilitar un acuerdo amistoso. La conciliación está entre la investigación y el arbitraje. Es por consiguiente un punto intermedio entre lo pacífico y lo jurisdiccional. Sí, tómenlo en cuenta eso, ¿verdad? La conciliación está entre la investigación y el arbitraje. ¿Por qué? Porque realmente en cualquier momento del proceso se puede conciliar y eso es saludable. Y esto va más allá de la investigación porque no se concreta a examinar los hechos, sino a sugerir soluciones. Y cada día se utiliza menos, lamentablemente, ¿verdad? Porque
Es muy difícil la situación actualmente. Al negociar el fin del conflicto interno de 35 años que se produjo en Guatemala, se utilizó todos los medios pacíficos con éxito. Se culminó con la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996. Y el doctor aclara que al final de este libro, entre los anexos, hay uno que presenta la cronología del conflicto de desarrollo de la negociación hasta llegar al final. Es bueno leerlo, ¿verdad? Por ejemplo, en la cronología está el artículo 432, que es importante que ustedes conozcan esta parte de la historia de Guatemala, porque si no, hablan ustedes de conflicto armado y de conflicto armado y no saben en esencia qué fue lo que pasó y qué llevó a que se diera el conflicto armado, porque el conflicto armado fue una consecuencia de muchos antecedentes, ¿verdad? Y entonces sí empieza desde marzo de 1962 y termina pero hubo muchas incidencias, ¿verdad? Que hay que conocer. Ustedes como futuros abogados no pueden dejar de leer esto. Yo no lo leo aquí en este momento porque vamos a ver si tenemos tiempo, pero es obligación de ustedes leerlo y conocerlo. No mía, yo ya me gradué. Y entonces en la sección B dice, habla del proceso de negociación de la paz. O sea, como ustedes pueden ver, ahí se utilizó la negociación. Primero se hizo una investigación, ¿verdad? Y después de la investigación se determinó cuáles eran los puntos en conflicto. Y entonces hubo mediación y buenos oficios de parte de algunos países de la comunidad internacional que quisieron ayudar, ¿verdad? Como países como España, algunos países europeos, otros escandinavos, ¿verdad? Como Finlandia, Noruega, Suecia. Y también hubo pues, otros países que también colaboraron, ¿verdad? Francia creo que también colaboró mucho con esto. Pero si no se hace así, no se logra determinar esta etapa, ¿verdad? Que era muy importante para los guatemaltecos, ya nadie aguantaba esa situación. Pero entonces de ahí terminó la guerra, que no habían crímenes, no habían robos, ni había muertes como las hay ahora, pero con el conflicto armado interno no se veía nada de eso. Fue terminando el conflicto y entonces la gente se pone a delinquir, ¿verdad? Un montón. Sobre todo porque suprimieron algunas dependencias. Entonces la gente que trabajaba ahí, que estaba acostumbrada a ser beligerante, pues tuvo que buscar en dónde más podía prestar sus servicios y si ya no había, pues ni modo. Tenía que buscar en dónde poder seguir con lo que sabía hacer, porque pues había gente que estaba hecha o formada en ciertas actividades. Y hasta la fecha, otros, pues como mucha gente se fue a los Estados Unidos a trabajar, dejaron a sus hijos abandonados, algunos y otros al cargo de los abuelitos, de los tíos y todo. Entonces los abuelitos y los tíos no podían vigilarlos realmente, ¿no? Y pues empezó a venir gente de Estados Unidos para acá, mareros y todo, y empezaron con sus mismas prácticas de Estados Unidos y captaron a toda esa juventud que estaba abandonada por sus padres, pues porque los padres estaban en otro lugar, por la necesidad, ¿verdad? Y todo eso de trabajar. Entonces, después de los procedimientos estos, vienen los procedimientos adjudicativos, o lo que se conoce ya adjudicativo, porque ya se adjudica como un asunto meramente judicial. Y consisten en que la solución se busca a través de un tercero que determina las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la controversia, como por ejemplo el arbitraje y la solución judicial. Y ustedes van a ver que hay una amplia gama de tribunales internacionales.
Y las instituciones internacionales modernas tienen procedimientos esencialmente adjudicativos, o sea que se adjudica una causa, ¿verdad? O diplomáticos, pero con algunas características propias, dice Max Sorensen. Entonces, en principio, todo medio diplomático es pacífico, ya lo dijimos, aunque no todo medio pacífico es diplomático. Entre estos se incluyen pues lo que ya vimos, ¿verdad? La negociación, repito, los buenos oficios, la mediación, investigación y conciliación. Y esto se encuentra desde hace muchos años en el Estatuto de La Haya, 1907, en Dinamarca, ¿verdad? Porque ahí es donde está La Haya. En la Carta de las Naciones Unidas, ustedes pueden ver ahí los artículos 33 a 38, también en la Carta de OEA, artículos 23 a 26, donde se acepta esa jurisdicción. Entonces, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas dice que las partes en cualquier controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales deben buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Como pueden ver ustedes, ese artículo 33, literal 1, pues el literal I, es muy amplio. Le da una amplitud a todos los medios que se pueden utilizar. Y entre ellos la negociación, que ya la vimos, ¿verdad? Que es el acuerdo directo, negociación directa entre estados por la vía diplomática con personas aptas y comisiones ad hoc. ¿Saben de quién estaba hablando yo cuando dije que hay una persona como Winston Churchill? Pero no me refería a él porque eso ya se sabe que él es inglés, ¿verdad? El primer ministro. Es este señor Henry Kissinger. Él fue un gran negociador. Hizo un gran papel también, tenía mucho prestigio y mucha personalidad para hacer negociaciones o buenos oficios o cuestiones de ese tipo, para buscar procedimientos pacíficos. Henry Kissinger se llama. Entonces, la negociación es el acuerdo directo por la vía diplomática con personas aptas y de experiencia. Y para eso se crean comisiones ad hoc. La obligación de negociar no implica la obligación de llegar a un acuerdo. Si son varios estados, se convoca una conferencia por escrito o como recurso previo antes de recurrir a otros procedimientos. Como obligación está implícita en los tratados bipartitos y multilaterales de solución pacífica de conflictos. Sí, porque así como a la vez cualquier contrato, por ejemplo, ustedes firman un contrato en la partida 029 de servicios profesionales o servicios técnicos con el Estado. Y ahí hay una parte que dice solución de conflictos, una cláusula que dice, pues, cómo se van a resolver los problemas. Igual es en los tratados, ¿verdad? Por ejemplo, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque ese tratado, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, es tan válido como el pacto de Bogotá, ¿verdad? No el pacto de corruptos, el pacto de Bogotá. Ahí están todas esas formas. Y está el Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN precisamente, la organización, el Tratado del Atlántico Norte, que se creó también para resolver los diferendos de los países de Europa del Este, ¿verdad? Y de Europa propiamente, Europa Central. Pero, por ejemplo, en Guatemala, al negociar el fin del conflicto interno de 36 años, se firmaron los acuerdos de paz en 1996, que es lo que procede, ¿verdad? También está el conflicto de la negociación de Colombia, que ya se realizó en la presidencia anterior o antes que esa, pero que ahora se renueva, ¿verdad? A ver cómo les va a estas nuevas autoridades. Ventajas y desventajas de la negociación, pues que entra en juego en todos los procedimientos. Ayuda a producir el cambio por mutuo acuerdo, aceptable para todos los interesados. Y su éxito depende de que lo acepten realmente, que acepten las reclamaciones, que acepten la moderación, el tacto y que
saber qué piensa la opinión pública en los países interesados, si realmente quieren aceptarlo o no. Y los buenos oficios, ya los vimos también, cuando las negociaciones quedan estancadas o se rompen, se prestan los buenos oficios por un tercer estado o por un grupo de estados no parte en el conflicto, por iniciativa propia o a petición de una de las partes. Voy a atender las preguntas hasta el final, jóvenes. Licenciada, disculpe que la moleste. Fíjese que hay compañeros que quieren ingresar a la clase. Ingresar a la clase. Va. Gracias. Sí, son varios. Va, gracias por avisarme hoy. Gracias. Ya está. Entonces, el fin, pues, es poner en contacto de nuevo a las partes. Para eso son los buenos oficios, para reanudar las negociaciones, ¿verdad? Y su característica es la discreción. La Conferencia de La Haya de 1907, artículo 2, en el caso de grave disentimiento o de conflicto, pues antes de convocar a las armas, las potencias contratantes se acuerdan recurrir tanto en cuanto las circunstancias lo permitan a los buenos oficios o a la mediación de una o de varias potencias amigas. El artículo 3 dice que independientemente de este recurso, las potencias contratantes consideran útil y deseable que una o más potencias extrañas al conflicto ofrezcan por iniciativa propia, tanto cuanto las circunstancias lo permitan, sus buenos oficios o la mediación, ¿verdad? Y las potencias extrañas al conflicto tienen el derecho de ofrecer los buenos oficios o la mediación aún durante el curso de las hostilidades. Este es un tema muy interesante, pero es un poquito denso. También está la mediación, de la cual ya hablamos también. Está en los artículos 10, 14, 33 y 36 del Pacto de Bogotá, o sea, nuestro Tratado Americano sobre Soluciones Pacíficas. Dice que la mediación es cuando un tercer estado o grupo de estados intervienen activamente en las negociaciones que no hayan podido resolverse por medios diplomáticos normales como la negociación. Característica de la mediación es la confianza de las partes y la libertad de mediar o no. A veces es obligatoria, siempre y cuando las partes así lo hayan acordado. Es decir, pero siempre antes de que haya una solución, ¿verdad? Y no que primero hay una solución que me favorece y luego digo, sí, estoy de acuerdo con entrar a este proceso. Eso no es ético, ¿verdad? Entonces, la mediación puede ser de particulares, distinguidos o representantes de instituciones internacionales. Como les hablaba yo de esa figura de ese Henry Kissinger, que creo que fue también premier de Estado, ¿verdad? Entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea de Naciones Unidas pueden recomendarlo. En realidad, el Consejo de Seguridad puede hacer muchas cosas. Ha creado tribunales ad hoc para resolver algunos problemas en específico que han existido en el mundo. Y vamos a ver algunos. La investigación, pues la Comisión de Investigación es para dilucidar los hechos mediante investigación imparcial y con censura. La aclaración de los hechos debe ser desde un punto de vista jurídico e incidentalmente llevar implícita la aclaración de cuestiones de derecho o de ambas, ¿verdad? Bueno, aquí está el caso del Cruzado Rojo, 1962. Eso no es... hay otros ejemplos, pero por ejemplo el Cruzado Rojo era un buque que eventualmente pues estaba navegando y algunos países reclamaron, creo que de Europa o de Europa del Este, que estaba invadiendo su territorio, su jurisdicción. Y entonces se llevó a investigación ese recorrido del buque que se llamaba Cruzado Rojo. Y se llegó a determinar que el buque estaba en aguas internacionales y que de acuerdo con la CONVEMAR, pues las aguas internacionales, en esas aguas nadie tiene jurisdicción, ningún país, ¿verdad? Ningún país. Es territorio libre, o lo que se llama en derecho romano res nullius. Nadie tiene
jurisdicción, ni mandato, ni competencia en las aguas internacionales. Entonces, pues la investigación pues ha sido un método introducido por la Convención de la Haya. Imagínense ustedes, desde el siglo pasado, 1899, siglo XVIII, perdón, adoptado por la Sociedad de Naciones, la ONU y la OEA. Y la Comisión pues goza de privilegios e inmunidades diplomáticas, investiga, rinde su informe por mayoría de votos y su informe debe rendirlo con objetividad. La tendencia actual es recurrir a la ONU cuando el conflicto no puede ser solucionado por la vía de la negociación y que amenace la paz. Por ejemplo, el conflicto de Belice que tenemos nosotros con Belice. Para evitar problemas y esos enfrentamientos que se dan constantemente en la frontera, pues se decidió consultarle a los habitantes de los respectivos países, Belice y Guatemala, si queríamos enviar el diferendo para que la Corte Internacional de Justicia lo dirima, ¿verdad? Y dé la solución. Y pues estuvimos de acuerdo y ahí está, lo están estudiando. Pero eso precisamente para evitar enfrentamientos, ¿verdad? Y amenaza a la paz. Y la conciliación, pues ya la habíamos visto también, que aparece en 1919, que se entrega a una comisión mixta por acuerdo formal de las partes, una divergencia que no se haya solucionado por la vía diplomática, para que en 6 meses o 1 año realice un estudio imparcial y presente informe con sus recomendaciones. Y esta conciliación está entre la investigación y el arbitraje. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la conciliación se puede plantear en cualquier momento del proceso. Y así ocurre en procesos internacionales y ocurre también en un proceso de divorcio, o ocurre a nivel individual en un proceso de trabajo, un proceso laboral. Y por eso es que está entre la investigación y el arbitraje. Antes de ir al cuasi jurídico, ¿qué es el arbitraje? A lo cuasi jurídico. Es un punto intermedio entre lo pacífico, los medios pacíficos y los jurisdiccionales. Porque no solo examina los hechos, sino sugiere soluciones. Voy a ver quién está esperando ahí. Bueno. Entonces, aquí tenemos los medios cuasi jurisdiccionales. Y estos medios, pues, es cuando existe un órgano con poder de juzgar. Cuando ya el conflicto ya se fue de las manos. Yo no sé qué ocurrió realmente en el asunto de Rusia y Ucrania, que no se pudo ir a una corte, pues, ¿verdad? Sino que de una vez sí hubo negociaciones, hubo antecedentes de conversaciones y todo, pero digamos que no hubo, o tal vez sí hubo opinión del Consejo de Seguridad, pero acuérdense que en el Consejo de Seguridad está Rusia, y Rusia puede vetar cualquier resolución de la ONU, porque es miembro del Consejo de Seguridad y miembro, digamos, un miembro importante de los 5 permanentes. No como Guatemala o México, ¿verdad? Que van llegando poco a poco, pero son temporales. Entonces, los medios jurídicos o jurisdiccionales, pues es cuando existe un juzgado, un órgano con poder de juzgar. Y esos son los medios cuasi jurídicos o cuasi jurisdiccionales, como el arbitraje, que no es directamente judicial, ¿verdad? Por eso es cuasi jurisdiccional o cuasi jurídico. Y también está la decisión, por el otro lado, la decisión judicial a través de la Corte Internacional de Justicia. Y entonces la cuasi jurisdicción es la función jurisdiccional que se ha globalizado, diversificado y especializado, ¿verdad? Y permítame, voy a ver quién está ahí. Entonces, digamos que estos esquemas nos ayudan mucho para comprender esta parte del libro. Porque miren, para resolver los conflictos están primero los medios pacíficos, ¿verdad?
Segundo, están los medios jurídicos o jurisdiccionales, como se dijo al principio. Y tercero, están los medios coercitivos. ¿Y cuáles son los medios coercitivos? Que los vamos a ver más adelante. Pues está la retorsión, las represalias, el boicot, etcétera, ¿verdad? Son como 10. Pero en este momento estamos a la mitad de estos medios cuasi jurisdiccionales para ver cómo son. Entonces, cuando existe un órgano con poder de juzgar, existen medios cuasi jurídicos o cuasi jurisdiccionales. Y dentro de estos, pues, se reconoce dos medios, que es el arbitraje y la decisión judicial. Y esta decisión judicial generalmente es a través de la Corte Internacional de Justicia, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Nuestro diferendo con Belice, pues, está ahí está en solución. Vamos a ver qué sale de todo eso. Y las diversas ejecutorias de la ONU por medio de la Corte Internacional de Justicia, pues son muchas, ¿verdad? Ahí también, y también las de la OEA. Y OEA también tiene digamos, Centroamérica tiene su Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Dentro de ese gran marco que es el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana. Y las instituciones que destacan ahí, pues es pues es el SICA, pero el SICA es el sistema. Es el Parlacén, por ejemplo, y la Corte Centroamericana de Justicia, que está precisamente para conocer todos aquellos conflictos que surjan del incumplimiento de los tratados centroamericanos, a nivel centroamericano. Entonces, la jurisdicción se encuentra muy ampliada a nivel mundial. Entonces, cuando se reconocen esos dos medios y la cuasi jurisdiccional, o la cuasi jurisdicción, es la función jurisdiccional que ya se ha globalizado, diversificado y especializado. Solo en las cortes de la Haya, que son varias cortes, pues hay cantidad de tribunales que se dedican al arbitraje, ¿verdad? Bien. Y la Corte Internacional de Justicia, que se dedica precisamente tiene arbitraje también, pero más que todo a resolver ya en aplicación de la ley. Y entonces tenemos una jurisdicción internacional. Quiere decir que cuando nos hacíamos la pregunta al principio, que si el curso de Derecho Internacional es derecho propiamente, pues sí lo es, porque esta tiene sus medios jurisdiccionales, tiene medios coercitivos, tiene medios de arreglo pacífico, ¿verdad? Probablemente las sanciones se deriven del incumplimiento, no probablemente, así es, del incumplimiento de obligaciones contenidas en leyes internacionales. Entonces, la jurisdicción internacional, pues, tenemos algunos, en primer lugar, que es el Tribunal de la Haya. Se le dice Tribunal de la Haya porque está en la Haya, en Ámsterdam, allá en Copenhague, perdón, en Dinamarca. Porque son varios, en realidad son muchos tribunales. Hay una cantidad de palacios ahí, en que cada uno es un tribunal, ¿verdad? Entonces se llama Tribunal de la Haya o Tribunal Internacional de la Haya. Es una denominación que ha sido utilizada para designar diversos tribunales internacionales que tienen o han tenido su sede en Ciudad de la Haya, en Holanda y Países Bajos. Y puede referirse al Tribunal Permanente de Arbitraje también. Y es creado desde, imaginen, el siglo XVIII, XIX, 1899, casi desde la época de los templarios. Y hay un Tribunal Permanente de Arbitraje y hay otro Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que es el organismo judicial de la Sociedad de Naciones y antecesor de la Corte Internacional de Justicia. Es bastante complicado entender cómo funcionan y para qué es que se crearon cada uno de los tribunales, porque son muchos, y son muchos los casos. Así es que los estamos viendo solo
rápidamente. Hay otros tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia, que es el brazo judicial de la ONU, ¿verdad? El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Este fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 1993, cuando se dio ese conflicto, porque digamos que Yugoslavia se compone de varios países, se compone de Montenegro, Herzegovina, Bosnia-Herzegovina, ¿cómo se llama la otra? Son otras dos provincias. Pero en los 90 hubo una guerra entre los turcos que habitan ahí mismo en Yugoslavia y Bosnia-Herzegovina. Pero está Montenegro también y hay otra provincia que no me acuerdo cómo se llama. Y ellos siempre han estado en guerra. Eventualmente, en la Primera Guerra Mundial, después de eso, hubo un famoso mariscal que le llamaban Tito. Y ese famoso mariscal fue el único que pudo unificar todas esas provincias. Y eso conformó lo que conocemos como Yugoslavia. Pero una vez que él falleció, era porque no todo dura en este mundo. Entonces, los países empezaron a atacarse, esas provincias empezaron a atacarse y hasta hubo pues condenas por genocidio. Entonces vino el Consejo de Seguridad y creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que era un tribunal ad hoc. Y una vez cumplido su propósito, pues desaparecen o solo queda una pequeña parte de ellos, ¿verdad? Hasta que se requiere crear otro, ¿verdad? Pero sí el Consejo de Seguridad tiene la facultad de poder crear tribunales ad hoc. Ad hoc quiere decir para un propósito. Y tenemos la Corte Penal Internacional, ¿verdad? La Corte Penal Internacional, creada en el Estatuto de Roma de 1998, es una corte que juzga personas, generalmente personas por genocidios, por graves atentados no, graves ofensas o delitos de tortura o delitos que afectan la dignidad de las personas, ¿verdad? Los genocidas, por ejemplo, se creó el tribunal de Ruanda también para conocer los delitos del dictador ese. Entonces, los que han torturado, matado y han atentado contra todas las personas de un pueblo indefenso, ¿verdad? Entonces, para eso está la Corte Penal Internacional. Que muchos le tienen miedo, ¿verdad? Y que prefieren ser juzgados aquí y no ahí. Y entonces, pues está la globalización de los tribunales también, ¿verdad? Hay tribunales de todo tipo y para todo tipo de casos. Por ejemplo, hay tribunales internacionales generales, como por ejemplo el Tribunal Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Tradicionalmente se ha aceptado el arbitraje también y la decisión judicial a través de la Corte Internacional de Justicia. Y pues también la función jurisdiccional se ha especializado mucho, de manera que hay mucho trabajo para el abogado a nivel internacional. A ver, esas posiciones es muy difícil alcanzarlas a veces, ¿verdad? Y pues como se ha especializado, se ha ampliado. Esa es la cuestión. Y producto de esa especialización está, por ejemplo, el Tribunal de Derechos del Mar. El Tribunal de Derechos del Mar es el brazo más importante de lo que es la Convención sobre Derechos del Mar. Esta convención, creo que ustedes ya la vieron, sirve para dilucidar todos aquellos asuntos de transporte, ¿verdad? Digamos, de transporte aéreo, marítimo, terrestre, todo lo ve la Convención de Derechos del Mar.
Y esa es la convención, pero tiene también su tribunal, que es el Tribunal del Derecho del Mar. Se dice el derecho del mar, pero en realidad abarca todo lo que es transporte, incluso hasta cuestiones aéreas. Vamos a ver si podemos, después de estos puntos, poder ver un poco esta convención. Aunque a mí me parece que ustedes la ven en Derecho Internacional Público 1. Tengo entendido que la ven ahí. Y entonces, ya vamos a terminar. Está también esos tribunales especializados, ¿verdad? Está el Tribunal del Derecho del Mar, el Tribunal Penal Internacional, también es otro de jurisdicción especializada, de temas, de competencia especializada, mejor dicho, que juzga personas. ¿Y por qué? Porque son delitos penales y los delitos solo se pueden atribuir a las personas, ¿verdad? Tribunales de derechos humanos también, que su especialidad es los derechos humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y este tribunal es tremendo, sí. El Tribunal para Conflictos sobre Derecho Mercantil, en que trata también asuntos de integración, como el Tribunal de Justicia Común, el Tribunal de la Comunidad Andina, la Corte Centroamericana de Justicia, el Tribunal de Cuentas, creo que este es de España, y tribunales de la Unión Europea. Entonces, hay una especialización en algunos tribunales. Hay otros tribunales también, hay varios tribunales especializados, como los tribunales para conflictos sobre derecho mercantil. Ustedes en derecho mercantil creo que los están viendo, ¿verdad? Y están los tribunales para asuntos de integración, que es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. También está el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya lo vimos, y está la Corte Centroamericana, para que ustedes vean el grado de especialización que tienen los tribunales. Y por supuesto que hay globalización de tribunales, ¿verdad? Como los tribunales de la Unión Europea, los tribunales ad hoc. Esto quiere decir que se crean para una función, ¿verdad? Como el Tribunal de Nuremberg, Tokio, Yugoslavia, Ruanda. Este de Nuremberg sirvió para juzgar a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. El Tribunal de Tokio también, el Tribunal de Yugoslavia, como les decía, el de Ruanda, eso fue en África, Camboya, Sierra Leona, para juzgar a los criminales de guerra. También en cuanto a los tribunales nacionales, pues España, que tienen unos tribunales con amplia jurisdicción, creo que en todo el mundo, Bélgica, Estados Unidos, Israel, Italia. Y hay entes no jurisdiccionales, por ejemplo, el Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional, ¿verdad? La Organización Internacional de Comercio, que mira las inversiones, ¿verdad? Como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, que fue el que nos ayudó después del terremoto, el CIADI, que es el Comité Internacional de América para el Desarrollo Internacional, algo así, pero no me acuerdo. Pero todo esto constituye el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que son los que miran las inversiones en estos países. Y por supuesto está la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Que es el brazo judicial de la ONU y tiene representatividad en todos los sistemas jurídicos del mundo para escoger a los magistrados. Se integra por 15 magistrados electos por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU. Tiene su sede en La Haya y el quórum se integra con 9 miembros. No pueden darse cargos a 2 de la misma nacionalidad. Y cada 3 años se renuevan 5 magistrados, el presidente y vicepresidente cada 3 años. Así debiera ser aquí, ¿verdad? Que se relevaran por partes.
así no hay monopolios. Y entonces, pues vamos creo que ya no nos alcanza el tiempo, pero vamos a ver mañana, vamos a seguir con este punto, ¿verdad? A partir de la Corte Internacional de Justicia, un poco. Así es de que quedamos. Permítame un segundito, jóvenes, porque sí quisiera, vamos a dejar de compartir ahorita. Vamos a ver, un momentito. Porque se me fue la semana pasada, ya no lo hice. Pero bueno, como a veces grabo, a veces no grabo. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta mañana. Mañana vamos a poner un video para hacer más amena la clase. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado.